Hola, hola mis literratitas, bienvenidos una vez más a su podcast favorito, Literratas. Este lugar donde habemos mujercitas curiosas descubriéndonos, sí es cierto, descubriendo y enamorándonos del trabajo de las mujeres en la literatura. Yo soy Waiku y en este ya 8º episodio nos acompaña una chavita bien, pero de veras, de verdad, una chava bien, desde las lejanas tierras de Tonalá. Tenemos con nosotros a Nancy González. Un aplauso público, por favor, para Nancy. Porque revelas mi ubicación. Sí, muy bien. No les estoy diciendo en qué calle. Pero... Ya vivo en Guadalajara, quiero que sepas. Ay, perdón. Entonces, desde Guadalajara, Nancy González. Ahora sí, les presento a Nancy. Nancy, nacida intensa bajo el sol en Escorpio, con una bonita luna en Sagitario y ascendente en Géminis, tienen ante ustedes a un icono de la cultura pop. Nancy es muy inteligente, valiente, alguien a quien le gusta retarse constantemente, muchachita creativa como todas las que han andado por acá. Nancy canta, está aprendiendo a tocar la guitarra y sube sus covers a TikTok, que ya nos estarás diciendo cuál es tu TikTok. Además que ella es la verdadera niña de los plumones, es súper organizada, la más bilingüe y leal. Bienvenida, Nancy. ¿Cómo te sientes ya ahora que ya empezó esto? Ya me siento más relajada. Ay, qué bueno. Me da mucho gusto. ¿Qué te parece si vamos comenzando? Ok. Muy bien. Para los nuevos escuchas, primero platicamos un poquito sobre la carta natal de la autora, porque nos gusta la astrología. Después repasamos una biografía chiquita para entender el contexto y las condiciones de vida de la autora. Y en la segunda parte del podcast, leemos sus poemas y echamos un poquito de relajo comentando lo que se nos vaya ocurriendo a como podamos, a como Dios nos haya dado a entender. ¿Va? El día de hoy, ahí te va. Conoceremos a una mujer que desplegó todas las características que se atribuyen a un genio. Excentricidad, pobreza, sufrimiento psíquico, menos una fundamental. Ella no tuvo el apoyo de una musa. Y es que ella era genia, ella no era genio. Y aún flota en el aire aquella pregunta formulada por Virginia Woolf en una habitación propia. Ella preguntaba: ¿quién puede medir el calor y la violencia de un corazón de poeta atrapado en un cuerpo de mujer? Esta aparece la descripción del corazón. ¡Ay! Me pegué. De nada más y nada menos que de la icónica, melancólica, mítica y enorme Alejandra Pizarnik. Un abrazo para Alejandra y un aplauso. Y un aplauso también. Un abrazo. ¿Has escuchado de ella, Nancy? La verdad que no. Uy, excelente. Mira, yo muy poquitas cosas de Facebook que he visto como... La neta, yo ya debería salir de Facebook. Sí, yo no, ya no tengo Facebook. Siempre, sí, ya. ¿Qué es eso? Pero pues ahí la llegué a ver 2 triquis de chisme, pero pues vamos a ir descubriéndolo. Rápidamente los comerciales. Primero empezando con... que estamos todavía en Mercurio retrógrado, yo no estaba enterada, entonces esperen errores. Yo lo sentí, sí, verdaderamente. Yo ni te cuento, Nancy, ha estado muy fuerte mis sueños. ¿Sí? Yo choqué. Ay. ¿Chocaste? Nancy. Un pormenor, no voy a decir los detalles porque me van a atrapar, pero... Uy. Ay, no es cierto, es broma, no huyo. Pero bueno, sí, nos podemos equivocar porque es Mercurio retrógrado, entonces esperamos que todo salga bien. También, trigger warning para este episodio, no sé ni cómo decirles todos los triggers que pueden aparecer aquí, pero pues si son sensibles, pues quédense, pero estén avisados de que se van a triggerear a lo mejor. Ahora sí, los comerciales. Les recordamos que estamos grabando en el estudio de Den. Pueden escuchar su música en YouTube y Spotify. La encuentran en Instagram como Den_music. Ay, es bien difícil decir eso. El día de hoy se estrena su EP, ¿verdad, Shapi? Desierto Onírico, y estamos muy orgullosas de ella porque ha puesto mucho amor y entrega a este proyecto, así que no se queden sin verlo, sin conocerlo. También pueden encontrar los libros que leemos en el podcast. Ay, me quitó la luz. Ya no escuchen Desierto Onírico. Y algunos más de las autoras que vamos viendo en nuestra lista de Mercado Libre. También tienen el link para descargar mi fanzine, Venus en Aries, en formato electrónico de Amazon Kindle. En la edición nos apoya Oliver, lo pueden contactar por Insta como Fucking Way, y mi hermana Cintia a cargo de las redes sociales y todo el asterix del podcast. Ahora sí, les agradecemos mucho el escucharnos, compartir los videos y el apoyarnos. Esos fueron los comerciales, Nancy. Me encantan. Ahora sí, vamos empezando con la brujería. Excelente. Nacida el 29 de abril de 1936 en Argentina.
¿Qué signo sería, Nancy? 29 de abril. Ay, no sé. Esto tocó una Taura. ¿Te caen bien las Tauras? Amo los Tauro. Muy bien. Claro que sí. Perfecto. Pues Sol y Urano en Tauro, en conjunción de la manita. También Marte en Tauro, Mercurio en Tauro, Luna en Leo y Venus en Aries. Como tú. Sí, Okay. es mi tocaya de Venus. Ya fue demasiado Tauro. Sí, esta mujer era el verdadero toro. Empezando por su Sol en Tauro, en conjunción a Urano. Este aspecto nos habla de una necesidad de construir su libertad con las manos. No busca romper por romper, sino reinventar lo estable y hacer que lo sólido respire. Su individualidad se expresa en la materia, en cómo cultiva, diseña, ordena o transforma lo que toca. Su rebeldía no grita, más bien vibra. Le incomoda lo impuesto, lo que no tiene sentido propio. Urano la empuja a salir de los moldes, pero Tauro la ancla en la forma. Entonces necesita ver, oler y sentir la nueva versión del mundo que se está imaginando. Muy tierra ella. Sí, muy terrosa. No. Entonces hay una tensión entre su amor por la paz, que es lo taurino, y la necesidad del cambio uraniano. En el fondo ella encarna la revolución lenta o silenciosa, se podría decir. Marte también en Tauro nos habla de un deseo que no estalla, que más bien se sostiene. Y tiene una voluntad que no necesita urgencia. Cuando decide algo, lo cumple, aunque el camino sea largo o lento. Ojo ahí, porque ya luego que vemos la biografía, vamos a ver si esto es cierto o no es cierto. Marte en Tauro también la hace sensorial, conectada con los placeres del cuerpo y el ritmo de la tierra. O sea, alguien que tiene todo en Tauro es un hedonista así de entrada, no hay de otra. No se apura, confía en la constancia, pero si la presionan o intentan moverla antes de tiempo, se vuelve inflexible, terca. Su energía florece cuando se siente segura, deseante, inspirada por la belleza o el propósito. Mercurio en Tauro también. Ay, Dios. Esta mujer. Sí, nos habla de una persona que piensa con lentitud aparente, pero con profundidad real. Sus ideas maduran como frutos, no las arranca del árbol antes de tiempo. Su mente busca claridad, sentido práctico y placer en la expresión. No se deja deslumbrar por teorías vacías, necesita palabras que toquen, que vuelan a tierra, casi las palabras. Sabe escuchar y traducir lo abstracto a lo tangible y su comunicación es simple, firme y muy sensual. Igual que en el episodio pasado, tenemos una luna en Leo, que como ya mencionamos en el episodio pasado, la luna en Leo es el corazón teatral. O sea, es el drama, que necesita expresarse y ser reconocida. A nivel emocional, busca amar y ser amada con intensidad y generosidad. Su mundo interior está lleno de color, orgullo y dramatismo. Siente con grandeza y necesita que sus emociones sean vistas, con tendencias a una fuerte necesidad de aprobación y dramatización del dolor. Y ya por último, como tú dijiste, Venus en Aries, es mi tocaya de Venus. Esta mujer, dependiendo, ¿verdad? Pero el Venus en Aries es amar con fuego, sin cálculo. Desea el movimiento, la conquista y el riesgo. No espera, elige, actúa y se lanza. Su placer está en el inicio, en el impulso y en el instante donde el deseo prende como chispa. Tiene una forma de amar que es pura energía vital. Es directa, sincera y casi infantil en su entusiasmo. Pero necesita espacio para mantener el fuego porque la rutina la apagará. Entonces es como el contraste con todo lo taurino de la pobre hembra. El fuego y la tierra, ¿eh? No hay otro elemento. No, está como muy cargado. O sea, sí tiene algo en Cáncer, pero es como muy marcado, que va por ahí. Entonces, el resumen astrológico aquí es que ella combina tierra fija con fuego vivo, lo concreto y lo instintivo. Y quiere sostener, pero también quiere encender. Entonces, sus tauros la hacen paciente, sensorial, capaz de materializar lo que otros solo sueñan, pero Urano la obliga a reinventar su modo de hacerlo. No soporta la rigidez, aunque la estabilidad le atraiga. Y su luna en Leo y Venus en Aries le dan brillo, espontaneidad y una manera apasionada de conectar con el mundo. En ella conviven la artista, la ingeniera, la amante y la constructora, la que busca paz y la que no puede dejar de provocar el cambio aunque no quiera. En resumen, y como diría Leti, que ahorita no está, aquí tenemos una torita de fuego. Sí. Ahora sí. Vamos a ver si algo de lo que dijimos de su carta astral queda con su historia de vida. Porque ahora sí ya empezamos con el chisme, con la biografía chismosa. Como ya dijimos,
Nacida el 29 de abril de 1936 en Avellaneda, Buenos Aires, Argentina. Okay. Que es un municipio de por ahí de Buenos Aires, pues. Haz de cuenta que es Tlaquepaque, de aquí. Está pegadito. Que gracias a Dios ya sabemos dónde está Buenos Aires en este podcast, porque ya hemos hablado de varias gente de ese mismo lado. Entonces, pues, íconos. espero que estén muy al pendiente del mapa que pusimos aquella vez. ¿Qué pasaba en Argentina en los años 30? ¿Tú sabes? No tengo idea. Yo tampoco. Cuéntame. Para entenderlo, nos vamos a ir un poquito más atrás de ese año. Vamos a empezar por 1916. Ok. Por primera vez en la historia argentina hubo elecciones libres y secretas. Ganó un señor que se llamaba Hipólito Yrigoyen. Y él era el líder de la Unión Cívica Radical, que es un partido que representaba a las clases medias, era populista, pues. Ok. Frente a las élites conservadoras que habían gobernado desde el siglo XIX, izquierdista. Impulsó un Estado más presente, o sea, más metido. Reguló los ferrocarriles y el petróleo, defendió los derechos laborales, buscó mediar entre obreros y empresarios y promovió la educación pública. Pues suena muy bonito, ¿no? Uh-huh. Fue una etapa de modernización política, pero también de tensión social. Las élites tradicionales lo despreciaban por populista y los sindicatos lo veían tibio. Entonces, como que ni para uno ni para otro, pues no daba. Es el problema, ¿no? Muy tibio. En el 1919, ocurrió la Semana Trágica, una represión sangrienta en Buenos Aires contra obreros en huelga. Hubo más de 100 muertos. Luego, en la Patagonia, el ejército reprimió brutalmente una huelga conocida como la Patagonia Rebelde, dejando ahora miles de muertos. Y aunque Yrigoyen decía proteger a los trabajadores, su gobierno actuó con dureza cuando sintió amenazada la estabilidad. Entonces, estos hechos dejaron una marca profunda, una Argentina dividida entre la oligarquía, o sea, los fifís de aquellos tiempos, y la clase media emergente y el movimiento obrero. Entonces estaba polarizado el país. Después de la Primera Guerra Mundial, Argentina vivió un gran auge exportador, como le pasó a varias naciones de América Latina. Mandaban carne, trigo y maíz y se vendían a precios muy altos en Europa, entonces les estaba yendo muy chido. Buenos Aires era una de las ciudades más ricas y cosmopolitas del mundo. Se expandió el transporte, la construcción, llegó el radio, el cine y el jazz. O sea, un megatiempo para ser joven ahí. La clase media creció y el país empezó a verse como una potencia moderna y próspera. Pero esa prosperidad era frágil, dependía casi por completo del mercado británico y de la exportación agropecuaria. Casi todo lo que mandaban para Europa era para los ingleses, pues. Después de este señor, siguió otro señor que se llamó Marcelo Alvear. Él era como compilla de Yrigoyen, pero representaba como al lado más fifí de los radicales. Gobernó en tiempos de bonanza económica y modernizó la infraestructura, la cultura y la educación. Buenos Aires en ese tiempo vivía un esplendor urbano y artístico, casi como habíamos dicho de Montevideo, así como que estaba mega chido para ser un artista ahí. Había tango, las vanguardias literarias, la vida de café, el auge del teatro y la prensa. Sin embargo, dentro del radicalismo empezaron las divisiones internas. O sea, dentro del mismo partido ya estaban como teniendo problemas, que era los que estaban con Yrigoyen, que era el más populista, y los que estaban con el nuevo, los alvearistas, que eran más moderados, pues, como más de las instituciones y así. En 1928 volvió el otro señor, Yrigoyen. Volvió al poder con mucho apoyo popular. Pero ese contexto ya no era el mismo. La sociedad ya era más compleja, el país dependía todavía más del comercio exterior y las élites estaban hartas de su estilo personalista. Entonces ya no fue tan fácil como cuando estaba entrando el dinero. Sí, no fue tan aceptado. Ajá. En el 1929, como ya hemos dicho también en otros episodios, estalló la Gran Depresión, golpeando muy muy duro a Argentina. El desempleo, la inflación y la inestabilidad económica debilitaron al gobierno y así llegamos a 1930, 6 años antes de que naciera la Pizarnik. Si los años 20 fueron la promesa de una Argentina moderna y democrática, los años 30 fueron la traición a esa promesa. Como íbamos diciendo, en el 29 estalla la Gran Depresión
y esto redujo drásticamente la demanda de carne y cereales argentinos que tanto les compraban por allá, por Europa. Las exportaciones cayeron, el desempleo aumentó y el peso argentino se devaluó, como siempre les pasa a ellos. Sí. Discúlpenme, pero ya es hora de que vayan aprendiendo porque esta historia es de hace 100 años y yo no sé qué está pasando ahí. A esto se sumaban conflictos internos dentro del radicalismo de izquierda, corrupción en algunos sectores del gobierno y un señor, Irigoyen, que ya estaba enfermo y aislado, haz de cuenta que estaba en Palenque y que delegaba el poder a sus allegados. Las clases más altas, los empresarios del ejército comenzaron a verlo como incapaz de mantener el orden. El 6 de septiembre del 1930, el general José Félix, no sé cómo se dice, pero se oye chistoso como Iriburu, encabezó el primer golpe militar exitoso del siglo XX en Argentina. También les cayó la voladora ahí en Argentina, con apoyo de, obviamente, sectores conservadores, la iglesia, parte del ejército y buena parte de la oligarquía agroexportadora de los empresarios, ¿no? Uriburu justificó el golpe diciendo que quería restaurar el orden y la moral del país. El otro señor fue arrestado y enviado a la isla de Martín García. Y el golpe tuvo además simpatía de ciertos sectores urbanos y de la prensa que veían a ese señor como un viejillo ya, que pues ya deséchenlo para allá, ¿no? Uriburu buscaba instaurar una dictadura de corte corporativista, inspirada en el fascismo italiano. Mismos tiempos, como ya hemos dicho, estaba pasando lo mismo en todos lados. Quería una nueva constitución que eliminara los partidos políticos tradicionales. Sin embargo, su proyecto, la verdad que nadie lo apoyó. Nadie lo peló. Se prefería una salida más democrática, pero controlada. Entonces, durante su breve mandato, sí hubo represión, hubo censura, persecución a los radicales y se ejecutaron militares leales a este señor, Irigoyen. Uriburu disolvió el Congreso y gobernó por decreto. Igual, lo mismo que hemos visto que pasó en Uruguay 2 veces, pues igual. En el 32 le entregó el poder a otro señor, quien asumió tras elecciones manipuladas. Y esto ya suena como bien al PRI. Este fue el inicio del famoso fraude patriótico. Okay. A partir de ahí comenzó lo que se llamó como la década infame en Argentina, en donde había fraude electoral sistemático, corrupción política y económica, dependencia del Reino Unido, represión de movimientos obreros y oposición y control político mediante redes clientelares. Y en medio de esta década infame, ahora sí, la cigüeña entrega a este angelito precioso. Llegó al mundo. Su nombre era Flora Alejandra Pizarnik. Okay. Le decían de varias maneras, pero por lo general, digamos que le decían Flora cuando estaba chiquita. Okay. Entonces, Flora era hija de Elías y Reisla. Ellos eran una pareja de inmigrantes ucranianos judíos. Wow, en Argentina. Y terminaron en Argentina, exactamente. Okay. Cuando llegaron tuvieron que cambiar su apellido. Ellos parece que se llamaban Pozarnik o algo así. Okay. Pero al llegar, de que les preguntaron, ¿cómo se llaman ustedes? Y ellos no hablaban español, obviamente, ¿no? Y de que, Pizarnik. Eso le entendieron. Ajá, sí, que Pizarnik. Que era algo muy común que pasaba, no nada más en los países que tuvieron las oleadas inmigrantes de Europa, también en Estados Unidos pasaba mucho, pero en Estados Unidos pues hay como muchos mitos de que lo hacían a propósito y les quitaban como su identidad. En los países latinoamericanos dicen que pues realmente no les entendían y era como que, sí, Pizarnik, ajá, era como que los hacían más al castellano. Igual la gente no se oponía porque querían como mimetizarse un poco con las sociedades en las que llegaban y no ser señalados, entonces pues dijeron, sí, mega, ponme Pizarnik. Llegan tras haber permanecido algún tiempo en París. Estuvieron en París, procedentes de la ciudad ruso-polaca de Rovne, en la actual Eslovaquia. De ahí eran en realidad. Y estaban huyendo de los turbulentos sucesos que sacudían la Europa convulsa de la época. O sea, del Holocausto y del negro futuro que por entonces cabía esperar para personas de origen ruso-judía como la suya. Era como que estaba bien caliente todo, pero todavía no había explotado tan feo como cuando pasó todo lo que pasó. Ellos huyeron un poquito antes, pero la alcanzaron a leer con tiempo. Flora, como le vamos a decir a cuando era chiquita, era la hija menor de un Cuentenig de Avellaneda, que es la ciudad donde vivía. Un Cuentenig en Yiddish era como le decían a la gente, como los vendedores de cambaseo.
Los que van a puerta con puerta vendiendo tiliches y así. Bueno, pues ese señor hacía eso, iba y vendía y se los dejaba en pagos. Ok. Ahí a los de la ciudad. Y bueno, y este oficio ha desaparecido gracias a que nadie le abre la puerta a nadie, ni en Avellaneda ni en ninguna otra parte, pero en los años 30 era algo muy muy común. Y el señor Pizarnik, que había emigrado de la URSS buscando barrios mejores y en el exilio, creyó que era mejor encontrar un sitio donde la colectividad judía no fuera ultrajada. Y su madre recordaba melancólicamente su infancia en Rusia todo el tiempo. La familia sufrió mucho el advenimiento de la Segunda Guerra Mundial. Recibía noticias de lo que acontecía en Europa, pero cada vez llegaban menos cartas de familiares, algunos de los cuales estuvieron en campos de concentración. De hecho, tristemente, toda la familia, excepto por una hermana de su mamá y un hermano del papá que también se salieron del país, se murieron en el Holocausto. Los murieron. Algo que para Flora debió significar un contacto temprano con los efectos de la muerte. Y en esa ciudad, en Avellaneda, de donde estamos hablando, y en Buenos Aires, donde la colectividad era lo suficientemente abundante y poderosa como para no ser molestada, porque era como que se juntaron muchos judíos allá y ya se sentían más a salvo, era el sitio adecuado para estar. Entonces, el señor Pizarnik se estableció ahí y de hecho le fue muy bien. De andar vendiendo así de puerta en puerta, ropa barata, mantelitos y joyería, le empezó a ir muy chido, se estableció y alcanzó a comprar un departamento y todo. Wow. Porque mucho ojo hay que regresen el canvaseo. Vamos a hacer eso. La esposa del señor Pizarnik, mientras él era tan querido y afable, ella demostraba un carácter hostil en general. Para la época en que nació su segunda hija, que es Flora Alejandra, todo el barrio le tenía miedo, más o menos, hasta que la relación de esposo buena onda y señora terrible explotó. La mujer comenzó a librar una batalla contra el entorno y especialmente contra sus vecinos del mismo edificio, a quienes acusó de robarle el agua a ella y a su familia. Pero en realidad era que habían irregularidades en el suministro de agua municipal y a todos les estaba pasando, pero ella dijo, estos perros se están robando mi agua y yo les voy a declarar la guerra. Entonces ahí empezó a tener problemas con los vecinos muy fuertes. Okay. La primera formación de Flora fue en los años 40 y la recibe en 2 escuelas. Una normal, a donde iban como todos los argentinos, y otra que era hebraica. Pues era para judíos y ahí aprende a leer y escribir en Yiddish, donde su acento extranjero, porque sus papás no hablaban español, entonces a ella se le quedó pegado como, pues no me imagino cómo había hablado de niña, se debe haber oído bien botana, ¿no? Una argentina con acento ruso y así chiquita, pero pues, bueno, sí, supongo que se había oído bien botana porque se burlaban mucho en la escuela de ella. Sí, perdón, pobrecita. Olvidé esa parte. Yo empecé con el bullying, discúlpame. Entonces, estas burlas que tenía cuando estaba chiquita y le costaba integrarse, pues, hacían que le dieran nervios al hablar. Y como estaba nerviosa al hablar, tartamudeaba. Y entonces le echaban más carrilla y la hacían todavía más retraída y más tímida. Yo. Ay, ¿sí eras muy tímida? Cuando llegué de Estados Unidos yo hablaba puro Spanglish y nadie me entendía nada. ¿De verdad? Y por eso dejé de hablar. Nancy. Hasta que separé idiomas. Español e inglés. Español e inglés. ¿Cuánto tardaste en hacer eso? No sé, a lo mejor unos 2 años. ¿Y se les olvidó? ¿Te dejaron en paz? O sea, no me hacían bullying, pues, pero era como, ¿qué dijiste? Y yo, obvio, ¿no? Nadie me entendía. Y yo, ¿cómo que no sabes qué quiere decir esto? Ajá. ¿Cuántos años duraste allá? Como 5. Ah, pues sí, bueno. Ay, Nancy, con razón está bilingüe. Pero mira, pues ahí quedaron como pendejos todos, porque la que habla inglés, ¿quién es? ¿Quién es? Sí, ni modo, pues así también estos mensos. Desde muy chiquita, aparte de eso que le estaba pasando en la escuela, sufría celos hacia su hermana mayor, a la que su madre consideraba la hija ideal. O sea, su mamá era como, güey, ella la mejor, y tú, mega mal. Tú te odio. Ella. Esa Miriam era delgada, era bonita, rubia y perfecta, y según el ideal de su mamá, todo lo hacía bien, y no tartamudeaba, ni tenía asma, ni montaba líos en el colegio. Y se lo hacía saber así de que, tú no vales madre, pinche niña.
Entonces, su hermana Miriam comentó alguna vez: comenzamos desde muy chicas a leer porque cuando decíamos me aburro, entonces mi mamá rápidamente nos daba 10 centavos para que nos compráramos un libro cada una. Güey, con mi mamá si decías que te aburrías, wow, te decía que te pusieras a barrer. Así. Sí, güey, mi mamá no vio así. Bueno, son diferentes habilidades. Pues sí, yo barro muy bien. Yo barro muy bien. Sí, es cierto. Pues mi mamá no me puso a leer. Y por eso apenas estamos aprendiendo a leer. Excelente. Entonces, esto es un aviso para todos los padres, para que cuando los niños les digan que están aburridos, póngalos a leer. Les compren libros. Sí, pero fíjense en qué leen también, porque luego hay consecuencias. También desde chiquita empezaría a escribir su diario, que escribió toda la vida en diarios, convirtiéndose en una ventana que nos permite a nosotros asomarnos al vasto mundo interno de la poetisa. Entonces, aprovechando de que estamos hablando de Miriam, la hermana mayor, pues ya dijimos, era admirada por sus padres y las comparaciones que realizaban entre ambas acomplejaba mucho a Flora, así era que todo el tiempo le estaban diciendo. Durante su infancia sufrió mucho el no ser delgada, específicamente. Padeció de asma nervioso y de lo que decían que era tartamudez, pero que en realidad era que arrastraba la última sílaba. Un efecto psicológico, dice aquí, de sus inseguridades. Probablemente, así decía, probablemente, yo digo, seguramente, todos estos elementos contribuyeron a que más tarde ella se considerara a sí misma como una niña monstruo. Así lo escribía. Sí, güey, bien triste. La infancia es un tema recurrente en la poesía de Alejandra Pizarnik. Según testimonios de su hermana y personas cercanas de esa época, fue una infancia normal, alegre. Sin embargo, esto contrasta con lo que la propia Alejandra escribió en sus diarios acerca de la niñez, como por ejemplo, en este episodio vamos a estar citando un montón lo que ella misma decía. Aquí vamos en sus propias palabras. Ajá. Okay. En lo que escribió el 24 de mayo del 60 puso: ¿cuánto me frustraron de niñita? No me compraron la bicicleta. Me pegaron a los 12 años. Fornicaron en mi presencia. Se besaban cuando yo miraba. Eso me dio risa. ¡Qué asco! Me hicieron dormir en su cuarto hasta los 8 años. Mi mamá me amenazó con cortarme la mano una vez que me descubrió masturbándome cuando yo tenía 3 años. Mi mamá me provocó complejos de solterona a los 18 años, que si no fuera por la histeria, por la neurosis, por la esquizofrenia que me provocaron, yo sería hermosa, puesto que lo que me impide serlo son los rasgos somáticos en los que se expresa mi enfermedad, o sea, su enfermedad mental, y además la tartamudez. Herencia o regalo de papá, la miopía, la columna vertebral desviada, las inhibiciones sexuales, la cobardía, etc. Solo me dio risa lo de que se besaban enfrente de ella, todo lo demás estuvo horrible. Y aparte me recordó un montón a... ¿Llegaste a ver La Academia? Así como a Lolita Cortés de... Te paras con tus rodillas dobladas. Así como que ella hablaba así sobre ella. Si tus pompas están metidas, tienes las panzas salidas. Entonces, en lo que su hermana y conocidos de la época concuerdan, es que a los 12 años comenzarían los cambios de la conducta de Flora y se acentuarían con el paso del tiempo. La causa de esta transformación, aseguran todos, se debe a que a esa edad contrae escarlatina, que es una infección. Investigué, es como una infección que te hace cosas en la piel y así. Pero esa enfermedad causó la muerte de una de sus tías. Entonces, durante 2 meses, que es lo que dura la enfermedad para curarse, la poeta duerme de nuevo con su mamá y una enfermera que contratan para cuidarla. A partir de entonces, la alegría de Flora se acabó y se convierte en una chica callada. Así que no sabemos, yo no sé porque no he leído, pero seguramente ha de haber algo donde diga qué tan mal se la pasó con su mamá porque de ahí la odió. Así, ya no hubo vuelta atrás. En la época de la secundaria, y así decía explícitamente, así decía que la odiaba. Y que a veces, bueno, vi uno que decía así como de que cuando pienso en mi madre, pienso en que quiero una muerte horrenda para ella o así. Ay, o sea, que Dios. Yo no sé qué pasó. Pero, pues mira, en la época de la secundaria, ya tenía un estilo así de que bohemio y desalineado. Se obsesiona con su peso y comienza a ingerir anfetaminas. Tomaba tantas que sus amigas le llamaban la farmacia. Que güey, cuando leí esto dije, ¿ese apodo qué, güey? La farmacia, güey. En mi secundaria les decían el changoleón, güey, el 5000 por el pegamento, güey, por la farmacia. Dije yo, ¿eso qué? Entonces investigué un poco más, pero no se metía pegamento, nomás era un chiste, pues. Pero entonces investigué más sobre ese apodo porque se me hizo muy como
no de secundaria, y ya vi que la farmacia le decían a su casa, no a ella, porque ahí era donde tenía el pastillero. Ya, igual muy mal, ¿no? Pero claro, muy mal. horrible. Sí. ¿Qué apodos tenían en tu secundaria, Nancy? La Bola Gómez. La Bola. No voy a No. decir de quién era esa. No, esa era muy buena persona. Pues bueno, pasaremos a otra cosa. El conflicto con su cuerpo y la tartamudez son dos problemas que la atormentaron durante años. En la entrada de su diario el 23 de octubre del 59, cuando ya tenía 23, escribió: cada día tartamudeo más, pero no sé si es tartamudez. En el fondo no quiero hablar. Así como me alimento sin querer hacerlo, sino que lo hago por compulsión o por temor del vacío. Así hablo, sabiendo no obstante que debería callar. También hay otra del 24 de mayo del 60 donde dice: con mi tartamudez y mi cuerpo ahora cada vez más obeso, entonces me consuelo. De noche soy una bellísima criatura. Durante el día como y vomito. Y para disculparme ante mí misma, voy a una que otra exposición para demostrarme que me interesa el arte. Sí. Eso en la adolescencia también, cuando comenzó a fumar y a leer a Sartre, a Rubén Darío y a Faulkner. Entonces ya, desde ahí había valido madre. Un día Flora decidió que a partir de entonces ya no sería Flora, sería Alejandra. Y pidió a sus compañeras de clase y a su familia que la llamaran con ese nombre. O sea, se cambió el nombre de Flora, pues una Flor, y así se puso Alejandra como un conquistador. Más serio. Dijo, soy más vergas ya. Y así ya, ahora díganme Alejandra. Oh, Dios. Sin embargo, nadie supo la razón del cambio. Y ella misma no lo aclaró nunca, o al menos no hay registro de ello. Sus biógrafos escribieron que a lo sumo podemos suponer que son como ecos de su ascendencia rusa. Porque luego después, ya en años más tarde, quería que le llamaran Sasha, que es el diminutivo ruso de Alejandra. Oh, ¿Quién iba a eso no saber? sabía. Fun facts. Wow. Ahora dígame Sasha. Ya te vamos a decir así. Ya. En 1954, ya siendo Alejandra, se inscribió a la carrera de periodismo en la Escuela de Periodismo. Y a Filosofía y Letras en la Universidad de Buenos Aires. Otra. Ahí va filosofía. No concluyó sus estudios universitarios. Pero en la Cátedra de Literatura Moderna conoció a Juan Jacobo Bajarlía, el profesor. Ay, no. El profesor. El profe. Y con quien mantuvo una relación de 1 año. La verdad no le fue mal con el señor. No, Okay. todos Él no es calmados. el hombre. En todas hay un hombre. Sí, pero fíjense que, bueno, ahorita lo vamos a ver entre todos, pero hay algo interesante por aquí también. Bajarlía fue quien introdujo a Alejandra a las vanguardias, y entre todas ellas, el surrealismo fue la corriente que más le impresionó y a la que se convertiría en una influencia fundamental en su poesía. O sea, era surrealista la Alejandra. Durante esa época universitaria y de romance con este señor, publicó su primer libro, La Tierra Más Lejana. Juan Jacobo Bajarlía corrigió sus primeros textos, le presentó a su primer editor y a los surrealistas, entre ellos el pintor Juan Batlle Planas. Interesada por la figuración metafórica y las siluetas espectrales de la pintura, Pizarnik comenzó su formación artística con él. También le entraba a lo que era en la pintada. Okay. Y a partir de entonces los tintes surrealistas quedaron impregnados para siempre también en su estilo poético. Pese a estar en una etapa de expansión creativa, el asma y la tartamudez de la joven la condujeron a un aprisionamiento somático. Su padre, que siempre la había cuidado y protegido, le cubrió económicamente las sesiones de terapia con un psicoanalista, León Ostrov, un hecho fundamental en su vida y en su poesía. El psicoanálisis no solo ayudó a Alejandra a gestionar su ansiedad y reconstruir algo de su autoestima, sino que también le abrió las puertas al inconsciente, un nuevo mundo en el que indagar. Fusionando literatura con su creciente interés por la subjetividad, empezó a desarrollar una voz poética que se sumergía en lo onírico, o sea, en lo de los sueños y la búsqueda de la identidad, recorriendo temas como la nostalgia por la infancia perdida, la muerte, la extranjería o la relación entre la vida y la poesía, a través de un profundo intimismo y sensualidad. Luego terminaría con el señor, y dejaría la universidad.
Y en los años siguientes serían muy, muy importantes para ella porque siguió publicando los poemarios. Sí, publicó La Última Inocencia y Las Aventuras Perdidas, en los que ya se muestra con mayor claridad el estilo poético de la autora. En estos años también conocería a la poeta Olga Orozco, quien sería una de sus amigas inseparables para toda la vida. O sea, ya de ella se hizo una bestia. Sin embargo, sentía que le faltaba completarse como poeta y soñaba con que esa culminación sucediera en París. ¿Y qué? Con eso y ya. Ajá. Como muchos escritores de la época, entre los que se encontraban los autores del llamado boom latinoamericano, que ya hemos mencionado también, la poeta viajó a París. Así sin dinero, de que yo bien fácil, pues voy allá. Creo que todos viajaban mucho en esos tiempos. Sí, así en barco. Sí. Y uno se la piensa tanto. ¿Te fijas? Pues ella se fue. En su primera estancia, que duró 4 años, Pizarnik estudió Historia de la Religión y Literatura Francesa y conoció a Aurora Bernardes y Julio Cortázar, con quienes entabló amistad muy bonita. Julio Cortázar y Alejandra formaron un estrecho lazo lleno de admiración mutua que fue más allá de la literatura. Julio le llegó a confiar el único manuscrito que tenía de Rayuela. Se lo dio para que se lo transcribiera hacia máquina. Se lo dio. La mismísima Rayuela. Y Alejandra, aquí me da mucha risa porque Alejandra de que lo leyó y dijo, y llegó a afirmar así, yo soy la maga. Y yo, güey, yo hice lo mismo. Cuando leí Rayuela, yo también soy la maga. Entonces dice que le dijo eso a Cortázar y él como que no se animó a decirle de que no. Y la dejó, o sea, no la contradijo ni nada, así que, sí eres la maga. Y eso era lo único que yo me acordaba, güey, de la Pizarnik. Era como que yo una vez googleé así quién es la maga, porque según yo dije, ay, güey, se parece tanto a mí. Y salía como entre si era Cristina Peri Rossi, que es la del episodio anterior, o era como una mezcla de muchas mujeres, pues. Pero sí había encontrado eso que ella decía, así que yo soy la maga. Pero pues ya entendí que no existió la maga. Alejandra Pizarnik también sería amiga de Octavio Paz, quien le ayudó a conseguir trabajo, porque también andaba en París, como correctora de pruebas en la revista Cuadernos. Y ahí trabajaría 2 años. Incluso Octavio Paz le hizo el prólogo de un poemario a ella y así, la quería mucho. Permaneció en esa ciudad, como dijimos, 4 años y se desarrolló como traductora, periodista y lectora de escritores franceses. Para la Pizarnik, París fue un refugio literario y emocional, una perfecta armonía entre la soledad y compañía que Alejandra necesitaba para vivir. Güey, soy yo queriendo ir a Madrid. Sí, yo voy a hacer eso así como ella. Ay, ¿a dónde se irían ustedes? A consolidarse. ¿A Italia se irían? Australia. ¿A Australia? Sí. Ay, Nancy. Pero hay unas tarantulotas ahí. ¿Y qué tiene? Ay, la gente vive así. Sí. Y vive muy bien. ¿A Victoria, Canadá, tú te irías? Sí, es cierto. ¿A dónde se irían ustedes? ¿A dónde se irían ustedes, público? Pongan aquí en los ¿Y comentarios. por qué? ¿Y por qué? A consolidarse como poetas. Como dijimos, mientras andaba ella estudió, pero no acabó nada. Finalmente abandonó todo estudio sistemático para entregarse nada más a la literatura, a escribir. Conocida es su hambre intelectual. Como ya dijimos, profundizó en la pintura, en el surrealismo, en su inconsciente e inevitablemente en la poesía. Y citó sobre la poesía. Aunque llegara a definir la poesía, aspiración estúpida por otra parte, aunque descubriera su esencia, aunque desvelara su origen más profundo, aunque la poesía toda y todos los poetas me fueran tan conocidos como mi propio nombre, llegado el instante de escribir un poema, no soy más que una humilde muchacha que espera que lo otro le dicte las palabras bellas y significativas, con suficiente poder como para izar sus pobres tribulaciones y para dar validez a lo que de otra manera serían desvaríos. Como dijimos, fue paciente de su psicoanalista desde antes de irse a París, y después siguieron en contacto mediante cartas. En una de ellas le dijo así al doctor bien casual: ¿qué haré cuando me sumerja en mis mundos fantásticos y no pueda ascender? Porque alguna vez va a tener que suceder. Me iré y no sabré volver. Es más, no sabré ni siquiera que hay un saber volver, ni lo querré, acaso. Por eso dibujo todos los días. Temor de mi desconexión, de mi indiferencia y de mi soñar pasivo. O sea, ella como que dijo, un día se me va a botar y se va a ir la cabra y no va a volver del monte. Sí. No son pocos los periódicos que al escribir sobre ella la describen como la última poeta maldita. El malditismo como base de la belleza de sus poemas y al mismo tiempo
La fuerza ciega que conduce a la autodestrucción. Es como el común de los poetas malditos. Malditismo como símbolo de incomprensión, la clase de soledad que no halla su lugar y que no haya consuelo en la mirada del otro. Cito otra de las cosas que dijo. Y aún me atrevo a amar el sonido de la luz en una hora muerta, el color del tiempo en un mundo abandonado. En mi mirada lo he perdido todo. Es tan lejos pedir y es tan cerca saber que no hay. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó ahí? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Nancy? Ya. Ya me fui. Qué fuerte. Ay. Sí, pues en efecto Alejandra alcanzaba estos estados de disolución con la realidad, de exaltación generadas por los excesos con las pastillas, por noches en vela, anhelando tal vez escapar. Entonces estaba como... Es como muy común en los artistas, ¿no? También como los rockstars. Siento que llegas como a un punto de éxito en el que ya no te basta con comprar cosas materiales y quieres comprar como emociones, ¿no? Sí, y es como caen en ese círculo en el que también es esa misma tragedia es la que alimenta su poesía. Entonces se siguen exponiendo a ese tipo de situaciones. Como tal vez es por eso difícil de salir de ahí, porque pues es lo que te está alimentando. Sí, es la carnita. Y cito de nuevo: el error está en querer sentir una dicha extrema o un total abatimiento. Los estados neutros de mi vigilia sobria, hechos de una leve angustia y una sorda ansiedad, me son insoportables. O sea, no aguanto estar sobria. Soy trágica, admitámoslo. Todo lo que me sucede tiene que llevar el rótulo de peligro de muerte. Será la verdadera femme fatal, diríamos la Ferte. Sí. No solo llevaba al límite sus abusos con las sustancias, también arrastraba la poesía al límite. O a lo mejor la poesía la arrastraba a ella al límite. Aquí va otra cita. Una noche del 54 lo juré. No se trata de fidelidad, sino de saber quién soy y para qué estoy aquí. No se trata de obligarme, sino de arder en el lenguaje. Todo signo de huida me duele porque me niega, me desaparece. Esto es orgullo y locura. Lo es, y también a causa de lo que hago con mi cuerpo. Castigarlo hasta que me diga palabras, es decir, poemas. Yo moriré del método poético que me creé para mi uso y abuso. Nada menos poético, pero nada más cercano, dadas mis limitaciones naturales, al verdadero lugar de la poesía. Entonces, para ella esa era la fuente de veras ese vacío en el que seguía escarbando y escarbando. Sigo citando: por momentos, la poesía debería ser un paroxismo, me digo, semejante a un aullido de dolor infinito. A veces la siento como frenesí, tambores, desenfreno, rabia, gritos, truenos, rayos. Ahora es un gesto tristísimo, como la mirada de un niño perdido. Aunque sé que cada poema debe ser causado por un absoluto escándalo en la sangre. No se puede escribir con la imaginación sola o con el intelecto solo. Es menester que el sexo y la infancia y el corazón y los grandes miedos y las ideas y la sed y de nuevo el miedo trabajen al unísono. Será su comida, pues. Su motivante, ¿no? La amo, güey. Sí, o sea, ¿cómo dejas ir el trauma que viviste si es lo que te está dando para crear? Y el intentar como encontrarle sentido o intentarlo vida, como ese intentar vivir con eso es lo que está alimentando su... No sé, es como una paradoja, es como masoquismo, ¿no? Un poco. Tuvo muchos amores. Intensos y a veces traumáticos. Como cuando, embarazada de un amante pasajero, abortó. Casi nadie supo que Alejandra estuvo embarazada y casi nadie supo que decidió abortar, aparte de una íntima amiga que en esos momentos la acompañó y escribió al respecto, porque me impactó. Y las voces lloran o se lamentan con un gran miedo antiguo, ya conocido por semejanzas increadas. La mañana se abre como un canto. Te hieren, tiran de ti, te atenazan. Creo que es cuando los abortos eran así. Tiran de ti. En plena noche de creación, tiran de ti. Con las piernas abiertas, piensas en árboles, en colores puros, pájaro tal vez. Tal vez si fue niñita, se andaba de un castillo de arena a otro transportando un balde de agua que perdía el agua en el trayecto.
Tal vez mientras tiran de ti, tu cara debajo de la máscara sostenida por tu mano, aspirando y no obstante no aspirando, no obstante jugando a respirar, manteniendo la máscara a una distancia necesaria para sentir el dolor en su pura calidad, temblando las piernas que sin embargo quisieran cerrarse. Tiran de ti, un claro en lo espeso, en lo espacioso de la oscuridad, de una oscuridad de formas movedizas, dispuestas con perfección para esta liturgia que es el reverso de dos manos tirando de entre ti para arrancar el pequeño corazón de un embrión que iba a ser una forma dotada de voz y de movimiento y de peligrosos relieves. La noche relampagueando dentro de una máscara te cortan con ruido a graznido, cierran pájaros negros, con una sierra amorosamente los determinan en partes sangrientas, formas rojas. Sombras vestidas de dudosos terciopelos rojos cruzan rápidas el bosque relampagueando. Aspiras y no aspiras, pero no gritas. No por orgullo, sino por no unir las manos que asesinan entre tus piernas a las formas despavoridas de la máscara. Fin de la cita. Cuando leí esto, la verdad que me quedé bien tiesa, así, se me revolvieron las tripas y así pues. Con lo crudo que... ¿Sabemos si esto fue en París? Sí. ¿O si fue...? Uh-huh. Sí, fue allá y fue pues así de una noche pues de un muchacho que no hubo más pues. Digo, qué suerte haber vivido en Francia, ¿no? Y que pudo realmente tomar esa decisión, pero ahí puedes ver lo conflictuada que estaba tomando esa decisión, incluso llevándolo a cabo, ¿no? Qué feo. Y es lo que pasa con el aborto, que la gente dice como que, ay, sí, bien fácil, vas y abortas y te lo quitas, no. Y no es nada fácil, o sea, aunque estés bien seguro que no lo quieres, es súper difícil. Creo que es muy difícil como separar el saber que era alguien vivo, ¿no? Y como el ver a esa persona en todos los niños, ¿no? Y más cuando eres una persona que sufre de soledad. Y que tuviste una infancia tan traumática. Sí. Y al final de cuentas, a veces los hijos parecen el fin de la soledad. O sea, es como que pues vas a tener compañía, para bien o para mal. Entonces, aunque sepas que tú no puedes por a lo mejor la infancia conflictuada y todos los problemas que tienes y todo, pues no deja de ser como un shock muy fuerte. También encontré que dijo, los libros serán mis únicos hijos, los únicos que deseo. Entonces, ella de veras era pura dinamita. Te digo que yo iba leyendo y cada vez me quedaba así como más de... Uy, sí. Al cabo de 4 años, como dijimos, deja París y se regresa a su tierra natal como poeta ya consolidado. Justo en ese momento, solo necesitaba tiempo para volcar su torrente literario en las páginas y expandir su obra. Cito de nuevo. Nada pretendo en este poema sino desanudar mi garganta, escribió. Y es que la lees y así se siente, o sea, así se siente como que te lo está queriendo vomitar y de todas maneras como que se guarda algo adentro. ¿No? Ajá, sí, está bien raro. En el 67 su querido papá murió de un infarto en Buenos Aires y a partir de entonces tanto los versos como las entradas de sus diarios se tornaron más oscuras. Cito de nuevo. Muerte interminable, olvido del lenguaje y pérdida de imágenes. Cómo me gustaría estar lejos de la locura y la muerte. La muerte de mi padre hizo mi muerte más real. La intrínseca unión entre su apasionada poesía y su vida quebrada por la pérdida llevó a Alejandra a sufrir diversas crisis depresivas y problemas de ansiedad. Como dijimos, Alejandra vivió muchas relaciones intensas. Las del final de su vida fueron mujeres. A Alejandra le pasaba seguido que se enamoraba fuerte, rápido y sin medir consecuencias. Sus diarios están llenos de confesiones de enamoramientos repentinos y de cómo la consumía el deseo. Continúa con sus problemas con su relación con la comida y la adicción a las pastillas, volviéndose cada vez más necesarias para explorar la noche y la escritura o simplemente para dormir. Sobre qué tan intensa era, vamos a leer de sus propias palabras. Pero ¿cómo hacen los demás para vivir sin esta exigencia de un amor absoluto? Por eso me intereso en las vidas ajenas. Quiero aprender qué es lo que les permite vivir sin amor. Y cualquier amor que no sea como yo entiendo no es amor. Ya nadie o casi nadie es amado de la manera que yo deseo. O sea, así bien... Esa es su luna en Leo de quiero los gestos así enormes, ¿no?
De que, Ali, véanme. Sí, de que necesitaba mucho eso, ajá, y pensar en... esa validación, en todos los tibios que hay, ¿no? Uh-huh. Y pensar en, como a una luna en Leo que su mamá le está diciendo, así de que es mejor ella y es mejor ella cuando tiene tanta necesidad sí, así. Es cierto, pues, qué horror, ajá, qué bajón. Eventualmente las relaciones terminaron. Las que tuvo pues, quizás porque sus parejas no podían seguir respondiendo a las demandas afectivas de Alejandra, a los sube y baja emocionales, a la voracidad de sus afectos, porque si es una buena palabra, es como muy voraz en su manera de querer, y sus continuos miedos, y a la búsqueda de un amor absoluto en personas que para empezar no estaban disponibles, o sea, porque también era eso. Esta voracidad se manifiesta con más fuerza en sus lecturas, fantasías y en su relación con la comida. Cito, y ahí va... trigger warning otra vez. Pues todo es un trigger warning. Ajá, sí, cuidado con este episodio. Nunca me odio tanto como después de almorzar o cenar. Tener el estómago lleno equivale en mí a la caída en una maldición maldita. Si me pudiera coser la boca, si me pudiera extirpar la necesidad de comer. Y nadie goza en esto tanto como yo. Siento un placer absoluto, por eso tanta culpa, tanta miseria posterior. Y yo aquí hice anotaciones mías. Al leer a Alejandra muchas veces me sentí descubierta, como si estuviera diciendo mis secretos en voz alta, así como la de Killing Me Softly, la canción esa. Varias veces se me revolvió la panza, así leyéndola, y de todas maneras me parece muy importante leer estos versos. En esta etapa en donde vemos que de nuevo está de moda la delgadez extrema, sí, y que inevitablemente traen de vuelta las modas de las dietas y la toma de medicamentos para adelgazar, que si bien es algo que nunca ha dejado de estar, o sea, siempre ha existido, sí había sido hablado y se había medio cancelado en los como últimos años. Sus auges, ¿no? Y ya está volviendo. Entonces, mucho ojo ahí a todos. Mi reflexión e intención de leer estos pues temas tan fuertes y traumas de Alejandra no es para alimentar nuestro morbo. Es un intento para demostrar cómo el talento, la energía y las vidas de las mujeres se van y se pueden ir literalmente en intentar cumplir con estándares de conducta o de belleza, con tal de sentirse merecedoras no solo de amor, sino de dignidad y respeto. Sí, claro, o sea, la presión que la sociedad pone sobre ti con esos estándares tan irrealistas. ¿Qué onda con todas las artistas que últimamente parecen 50 años más jóvenes? ¿Los has visto? Sí, y en eso se te va la vida, porque yo me acuerdo cuando estaba más joven tenía como esta idealización de los poetas malditos, ¿no? Decía, bueno, pues es que todas esas cosas que sufrieron fueron el alimento. Claro. Y si no, no hubieran dado esta poesía, ¿no? Pero ahora creo que estas mujeres de verdad eran súper talentosas y que aunque no hubieran sufrido de esta manera, hubieran hecho igual o mucho más de lo que hicieron, que de verdad no era necesario que pasaran por todo este dolor. Entonces, pues ese es el motivo por el que leemos este deterioro, porque así es como que va cerrando así la vida de Alejandra. El deterioro en la salud de Alejandra ocurriría a finales de los 60 y a principios de los 70. Desde la muerte de su papá, la situación económica de la familia había empezado a ser más endeble y ella seguía sin trabajar y recibiendo ayuda de su madre. Su familia siempre la ayudó, siempre la estuvieron manteniendo, pues porque pues no era fácil funcionar con todos los problemas que tenía. Entonces también estaba raro porque era como que su mamá la mantenía y ella la odiaba, entonces muy extraño ahí su relación. Como una dinámica de poder, ¿no? O sea, tenía que aguantar también todo eso. Sí. En el 68 ganó una beca allá en Estados Unidos, entonces decidió ir a vivir a Nueva York a recibirla personalmente. Ay, no, qué fácil suenan esos tiempos, ¿eh? Se iban a donde querían. Ay, pues yo creo que es más fácil ahora, Nancy, tendríamos que aventarnos. Yo pienso. Vámonos. Pues se fue otra vez así que, pues me van a dar allá mi beca porque pues estoy triunfando y voy a ver qué encuentro. Y pues no le fue chido. No vivió mucho ahí porque no se adaptó. Ajá. Entonces, mira, ahí las consecuencias. Casi siempre son historias de éxito, pero a veces no. Aquí pues no le fue chido, no se adaptó porque no sabía inglés ni conocía a nadie. Entonces es algo que hay que decir de la vida foránea. Es dura y no siempre está cute. Entonces, ojo ahí. También irse a Nueva York no suena tan increíble ahorita en estos tiempos. Sí. De nuevo, entonces dijo, no, ¿sabes qué? Me la pasé más chido en París, ¿no? Voy a París. Entonces llega a París, pero ya en París no encontró a los amigos que había hecho la otra vez que estaba. Entonces regresó bien agüitada en el 70 a Buenos Aires. Y su consumo de fármacos aumentó. Y ese mismo año tomó una sobredosis de anfetaminas y debió ser trasladada al hospital Pirovano, donde le salvaron la vida. O sea, no se murió.
Se conocen los sentimientos contradictorios que albergaba y la combinación de fuertes medicamentos que el psiquiatra y el psicoanalista le recetaban en momentos cuya fragilidad psíquica se hacía insostenible. Cito lo que escribía ella al respecto. Problema atroz con los medicamentos. Todos innecesarios y al mismo tiempo urgentes. Primer día con todos estos remedios. Miedo, incluso terror. Semiasfixia, imposibilidad de hacer algo. También vemos las conductas cada vez más dañinas que tenía Alejandra. Naturalmente salí corriendo y me compré docenas de chocolates, que comí como quien se suicida, que vomité para tener espacio y seguir comiendo, envenenándome, anonadándome y aniquilándome. También su declive psicológico. Mis poemas de ahora están muertos. Siento que nada vibra dentro de mí. Hay una herida y eso es todo. También tenía una especial fijación con Kafka, al que vuelve una y otra vez. También cito. Y sobre todo a Kafka, a quien le pasó lo que a mí. Si bien él era púdico y casto, ¿qué hice yo del don del sexo? Y yo soy una pajera como no existe otra. Pero le pasó a Kafka lo que a mí. Se separó. Fue demasiado lejos en la soledad y supo, porque tuvo que saber, que de allí no se vuelve. Estaba nomás así como que en la pura orillita, así como que caminando en la pura orillita, siento yo ya sabía que en cualquier día. Luego de una crisis depresiva intensa, fue internada en el pabellón del hospital otra vez, a principios del 72. Se le permitía salir los fines de semana, pero con la condición de volver los domingos a las 8 de la noche. Entonces era como un... Pues eran no tan rígidos, supongo que la vieron medio bien para dejarla salir los fines de semana. Okay. Tras haber sido internada en reiteradas ocasiones, debido a su cuadro depresivo y luego de 2 intentos de suicidio, escribió: van 4 meses que estoy internada en el hospital. Hace 4 meses intenté morir ingiriendo pastillas. Hace 1 mes quise envenenarme con gas. Confesaba Alejandra devastada en octubre del 71. Tras el segundo intento de suicidio le escribió a Julio Cortázar: me excedí, supongo. ¿Tú crees mensaje, no? Ay, Y he perdido. Viejo amigo de tu vieja Alejandra, que tiene miedo de todo salvo ahora, o Julio, de la locura y de la muerte. Hace 2 meses que estoy en el hospital. Excesos y luego intento de suicidio, que fracasó. Julio, fui tan abajo, pero no hay fondo. Julio, creo que no tolero más las perras palabras. Este año coincide también con su último gran amor, la lingüista Marta Isabel Moya, la cual se fue a hacer una especialidad de Estados Unidos unos días antes de la muerte de Alejandra. Entonces como que eso ya, de que no pudo más. Y cito: no escribiré más, tal vez corrija algo, lo cual ya sería mucho. Quiero atestiguar que nadie me ha herido tanto como Marta. Wey, imagínate. Tampoco nunca quise tanto a nadie. Mi relación con ella, si no se rompe del todo, tiene que cambiar. Hoy me hizo el mayor daño que se me puede hacer, o aún más. Ojalá tuviera fuerzas para tirarme por la ventana. La tentación de llamarla no está lejos. El sábado puedo tomarse con Ali a mi tal. Hay una buena cantidad y yo ya no puedo más. Cortázar, en respuesta a lo que habíamos dicho antes, le escribió una carta a su amiga. Normalmente aquí no leemos las cartas que le escriben los demás a las autoras, solo las cartas de ellas así. Pero sí se me hizo muy conmovedora esta carta. Ok. Entonces, mi querida, tu carta de julio me llega en septiembre. Espero que entre tanto estés ya de regreso en tu casa. Hemos compartido hospitales, aunque por motivos diferentes. La mía es harto banal, un accidente de auto que estuvo a punto de... Pero vos te das realmente cuenta de todo lo que me escribís. Sí, desde luego te das cuenta y sin embargo no te acepto así. No te quiero así, yo te quiero viva burra. Y date cuenta que te estoy hablando del lenguaje mismo del cariño y la confianza. Y todo eso, carajo, está del lado de la vida y no de la muerte. Quiero otra carta tuya. Pronto una carta tuya. Eso otro es también vos. O sea, como este lado oscuro, ¿no? Lo sé, pero no es todo. Y además, no es lo mejor de vos. Salir por esa puerta es falso en tu caso. Lo siento como si se tratara de mí mismo. El poder poético es tuyo, lo sabes. Lo sabemos todos los que te leemos. Y ya no vivimos los tiempos en que ese poder era el antagonista frente a la vida. O sea, ya no era necesario morir por mantener lo que estamos diciendo todos los demás, ¿no? Sí. Y está el verdugo del poeta.
Los verdugos hoy matan otra cosa que poetas. Ya no queda ni siquiera ese privilegio imperial, queridísima. Yo te reclamo no humildad, no obsecuencia, sino enlace con esto que nos envuelve a todos. Llámale la luz, o César Vallejo, o el cine japonés. Un impulso sobre la tierra, alegre o triste, pero no un silencio de renuncia voluntaria. Se pelea como agárrate de lo que sea, pero quédate. Solo te acepto viva. Aquí? ¿Ella? 39 me parece. Ya te digo. Sí, me parece que 39, algo así. 37. 37. Uh-huh. Solo te acepto viva. Solo te quiero, Alejandra. Escríbeme, coño, y perdona el tono. Pero con qué ganas te bajaría el slip rosa o verde para darte una paliza de esas que dicen te quiero a cada chicotazo. Sin embargo, tristemente la carta no llegó a tiempo. Fue durante un fin de semana de permiso de salida del hospital psiquiátrico en que luego de una lucha constante contra sí misma, escribió en un pizarrón uno de los versos más famosos de Alejandra, que no publicó en ningún lado, lo dejó en el pizarrón. Decía, no quiero ir nada más que hasta el fondo. Esto fue escrito el 25 de septiembre de 1972, día en que ni la ayuda médica, ni las becas, ni las cartas lograron evitar que se tomara 50 pastillas de Seconal, un barbitúrico que inhibe la actividad del cerebro, y finalmente falleciera por suicidio camino al hospital. Tras ella quedaron 7 poemarios, un diario de casi 1000 páginas, relatos cortos, una obra teatral, una novela breve y una extensa correspondencia. Muestras de su simbolismo desmesurado y extraordinaria capacidad de expresión emocional. Cito algo que dijo ella. Sé, de una manera visionaria, que moriré de poesía. Es una sensación que no comprendo perfectamente. Es algo vago, lejano, pero lo sé y lo aseguro. Lo anticipo, pues. La verdad es que no sabemos hasta qué punto murió de poesía. La única certeza en este caso es que gracias a la poesía, la voz de Alejandra Pizarnik sigue viva y seguirá con vida. En el documental Memoria Iluminada, Alejandra Pizarnik, el periodista, escritor argentino Antonio Requeni menciona que durante el velorio de Pizarnik, una chica se presentó a la ceremonia, muy parecida a ella, con su Montgomery, que era el uniforme de Alejandra en sus últimos tiempos, peinada como ella, caminaba como ella y estaba vestida igual a ella. La imitaba, porque Alejandra ya era un mito entonces, en vida. Y esta fue Alejandra Pizarnik, de verdad, wow. Ícono pop. Hasta su salida muy teatral, ¿no? De escribir en el pizarrón y así, sabía que lo iban a encontrar. Y así falleció Alejandra Pizarnik. Esa fue la gran vida. Bueno, así vivió y falleció Alejandra Pizarnik. O sea, a mí la neta me puso triste. Pues sí. O sea, como que hacer la historia desde que empezó me daba mucha tristeza. Entonces, pues creo que sufrió. Mucho. La pobre. Y bueno, ya vamos a pasar a la segunda parte. Okay. Aquí puse las cosillas que yo iba marcando. Para ser sincera, me costó entender. Para empezar, porque para no estar sesgada, primero leo la poesía, luego leo la astrología y al final leo la historia, como para no andarle acomodando las cosas a mi conveniencia. Okay. Porque sé que puedo hacerlo. Entonces, cuando empecé a leerla, me hacía muy rara. Bueno, yo creo que tiene que ver con que dicen que es surrealista y todo, ¿no? Y pues yo realmente soy nueva en esto. Tuve que leerlo varios días, empezar varias veces, hasta que un día como que entendí el vibe. Pero tuve que estar buena y sana, de que nada de sueño. Concentrada. Ajá, sí, y ya fue como que entendí de qué es lo que estaba pasando. Igual ahorita lo vamos a leer. Si no lo entendemos otra vez, pues no pasa nada. Te digo, yo tardé varios días y hasta que le atiné un día y no sé si va a volver a pasar. Vale. Pero bueno, por lo menos ya leímos muchas cosas que eran como muy literales y así en la biografía. En caso de que no le entendamos acá, porque les digo, es posible que otra vez no le entienda. Vamos a empezar entonces, ¿te parece bien? Sí. Muy bien, Nancy. Ay, la gran lámpara. ¿Quieres leer? ¿Vas a querer estar leyendo? Ok, perfecto. ¿Están listos todos aquí en el foro? Claro. Ya sé, qué triste, ¿no? Qué episodio tan depresivo. Por eso te pregunté, ¿te acuerdas que te dije, ¿qué tan propensa eres a la depresión? Y dijiste que nada. Pero soy empática. Sí. O sea, no soy depresiva, pero claro, sí siento cosas. Sí. Soy empática. No soy un monstruo. No me da Tengo felicidad, claro. Sí.
Muy triste, ¿no? Bueno, mira, aquí está. Vamos a iniciar con este. Están cortitos, ¿eh? Sí, están cortitos, muy cortitos. Bueno, hay unos largos, pero los demás son cortitos. Dice: salta con la camisa en llamas, de estrella a estrella, de sombra en sombra. Muere de muerte lejana, la que ama el viento. Ya está ahí. Otra vez no lo entendí. En un día sí lo entendí, ya lo entendí otra vez. No sé, yo siento que es como... Salta con la camisa en llamas, siento que son como sus sentimientos y la manera en la que sentía, pero a la vez ese mismo sufrimiento lo hacía saltar de estrella a estrella y pues creo que es como su poesía, ¿no? Como en cosas bonitas, de alguna manera el tratar de transformar eso feo en algo bonito, lo mismo que le abrió la puerta es también lo mismo que la tumba. No sé, yo lo entiendo así. Sí, puede ser porque también dice esto de... Al final de cuentas dice que ama el viento, ¿no? El viento que le permite hacer esos saltos de estrella a estrella y que también, pues si algo está en llamas, se alimenta del viento, ¿no? Claro. Dios mío. Muy bien, Nancy, tienes toda la razón. Ahí va otra, dice: días en que una palabra lejana se apodera de mí. Voy por esos días, sonámbula y transparente. La hermosa autómata se canta, se encanta, se cuenta casos y cosas, nido de hilos rígidos, donde me danzo y me lloran mis numerosos funerales. Ella es su espejo incendiado, su espera en hogueras frías, su elemento místico, su fornicación de nombres creciendo solos en la noche pálida. Y ese fue. Otra vez no lo entiendo. No, yo siento que es como su mamá, ¿no? Y lo que le decía y la hacía sentir como unas palabras lejanas. No sé, yo lo entendí así. Me suena, me hace sentido. No sabemos. Este igual está bien cortito. Alguna vez tal vez, me iré sin quedarme. Me iré como quien se va. Sí. Ya, pues eso está más fácil de entender. Sí, muy evidente, ¿no? Ajá, sí. Ella sabía que ella iba a ser la única que iba a terminar con ella. Y que a final de cuentas todos... Parece como que todas tuvieron un ensayo de morirse, ¿no? Sí, era como creo que era muy Tauro. Era como, yo lo voy a hacer. Ajá. ¿Sí me entiendes? Pero lo hizo así. Lento. Sí, tienes razón. Piedra por piedra. Se la saboreó. Reconocimiento. ¿Qué es este? Sí. Dice, reconocimiento. Tú haces el silencio de las lilas que aletean, en mi tragedia del viento en el corazón. Tú hiciste de mi vida un cuento para niños, en donde naufragios y muertes son pretextos de ceremonias adorables. Ese no supe si era como para ¿Qué su papá. entendiste? Así que entendiste. ¿Qué entendiste? Pues que algo le pasó chido alguna vez, ¿no? Es como... No sé. Pensando. Pues yo cuando lo leí me acuerdo ustedes? que pensé en su papá. Porque parece que sí se llevaba bien con él a fin de cuentas. Pues él no habla como habla de su mamá. No, definitivamente no. Pero no tengo nada más que decir al respecto, Nancy. Está bien. Sí, de verdad me quedé así bien helada. Perpleja. Se llama Encuentro. Alguien entra en el silencio y me abandona. Ahora la soledad no está sola. Tú hablas como la noche y te anuncias como la sed. ¿Te anuncias como la sed? No sé, me hace pensar en sus ondas de los sueños. Tal vez. Sí. No sabemos, ¿ustedes qué entienden? Es que yo cuando leí lo de que alguien entra en el silencio y me abandona, es como que ella estaba muy ensimismada, o sea, siempre estaba como metida en sí misma y de repente esperaba, como en la siguiente explosión de que una persona llegaba e interrumpía. Como el romperle su paz. O sea, y entraba en su mundo, digamos así, y al final entraba al silencio que ella ya tenía, y en lo de te anuncias como la sed, yo la veo como que sabes que después va a haber escasez, o sea, como que no se va la sed. Ajá, sabes. Me llega el olvido. Sabes que va a empezar la carencia. ¿Qué dijo? Aquileti,
Justo había visto una chica que hace sentido ver las pinturas de Leonora Carrington y le sobrepone poemas de Alejandra y nunca había leído uno. Y ahorita como que me imagino la del Centro del Psicoanalista o la de Remedios también. Agarra esa de Remedios y Leonora y sí hace mucho sentido. O sea, sí me imagino como las pinturas. Pongan el link. ¡Qué emoción! Sí. Sí, pásanos el video, vamos a poner ahí el reel. Muchas gracias, Leti. Si no escucharon, pues van a ver el reel y van a entender. Exacto. Los trabajos y las noches. Para reconocer en la sed mi emblema, para significar el único sueño, para no sustentarme nunca de nuevo en el amor. He sido toda ofrenda, un puro errar, de loba en el bosque, en la noche de los cuerpos, para decir la palabra inocente. I don't fucking know. Yo no soy surrealista. Yo necesito este reel. Literal. Para que me ayuden. Sí. Sí, queremos el reel. Pido el silencio. Aunque es tarde, es noche y tú no puedes, canta como si no pasara nada. Nada pasa. Sí le entendí, pero no creo que haya que agregar. No creo que haya que agregar nada. Pues. Eso está muy literal. Sombra de los días a venir. ¿Quieres leer esto? Sí. Sombras de los días a venir. Mañana me vestirán con cenizas al alba. Me llenarán la boca de flores. Aprenderé a dormir en la memoria de un muro, en la respiración de un animal que sueña. Pues creo que habla de lo mismo, de su final. Ella lo sabía. Se les estuvo di y di. Dice. Moradas. En la mano crispada de un muerto, en la memoria de un loco, en la tristeza de un niño, en la mano que busca el vaso, en el vaso inalcanzable, en la sed de siempre. Voy a hablar de la sed, es el tercero que menciono la sed. Sí, creo que sentía como un vacío muy grande, ¿no? Y creo que también eso me recuerda mucho como a sus atracones, que tenía que intentaba llenar ese vacío con todo y no lograba, pues sí, salir de ahí, ¿no? Sí. Sí. Muy triste, muy triste. Dice, figuras y silencios. Manos crispadas me confinan al exilio. Ayúdame a no pedir ayuda. Me quieren anochecer. Me van a morir. Ayúdame a no pedir ayuda. Está muy literal. Pues sí. Ya nomás todos bien Ya agüitados. todos bien tristes. Sí, qué triste. Yo quiero abrazar mucho a Alejandra. Sí, hubiéramos empezado al revés antes de saber. ¿Cuál leo? ¿El de rescate? Sí. Ok. Rescate. Y es siempre el jardín de lilas del otro lado del río. Si el alma pregunta si queda lejos, se le responderá: del otro lado del río, no este, sino aquel. Y es cierto, o sea, como es parecido a lo de la sed, que como algo, como esa zanahoria del que siempre vas atrás y atrás. A lo mejor también a veces cuando vas al psicólogo y estás bien agüitado y todo, a veces se siente como que nada más te están dando así como ya casi llegamos, ya casi esperanzas, llegamos, ya ¿no? casi llegamos, ajá, y como que agarrando de cualquier cuerito así de que, ay, ¿para qué? Ya casi. Ajá, y siento que ella tal vez no se fue antes por lo mismo. Me acuerdo que también leí algo que decía así como uno de esos renglones de los que escribía y era como, aquí la única pregunta es ¿por qué no me suicido? Entonces como que sí lo intentó lo más que pudo, pero pues estaba muy triste, estaba Tenía muy esperanza. enferma. Sí. Uy, esto está bien largo. Uy. Está larguísimo. Este se llama Extracción de la piedra de la locura, que yo me acuerdo que se llamaba un cuadro, ¿no, Cinti? Del Bosco. Entonces, bueno, este se llama así, Extracción de la piedra de la locura, y yo hice como que... Tus anotaciones. Más bien como que hice una selección. Ya sé, no entiendo. ¿What? Sí. Bueno, pues creo que más bien lo que más... En lugar de que es lo que más me gustó, creo que es lo que más entendí de la extracción de la piedra de la locura. Vendrás a mí con tu voz apenas coloreada por un acento,
que me hará evocar una puerta abierta, con la sombra de un pájaro de bello nombre, con lo que esa sombra deja en la memoria, con lo que permanece cuando avientan las cenizas de una joven muerta, con los trazos que duran en la hoja después de haber borrado un dibujo que representa una casa, un árbol, el sol y un animal. Si no vino es porque no vino. Es como hacer el otoño. Nada esperabas de su venida, todo lo esperabas. Vida de tu sombra, ¿qué quieres? Un transcurrir de fiesta delirante, un lenguaje sin límites, un naufragio en tus propias aguas, oh avara. Cada hora, cada día, yo quisiera no tener que hablar. Figuras de ser a los otros y sobre todo yo, que soy más otra que ellos. Nada pretendo en este poema, sino es desanudar mi garganta. Rápido, tu voz más oculta, se transmuta, te transmite, tanto que hacer y yo me deshago, te excomulgan de ti, sufro, luego no sé. En el sueño el rey moría de amor por mí, aquí, pequeña mendiga, te inhumanizan, y aún tienes cara de niña, varios años atrás y no les caerás en gracia ni a los perros. Mi cuerpo se abría al conocimiento de mi estar y de mi ser confusos y difusos. Mi cuerpo vibraba y respiraba según un canto ahora olvidado. Yo no era aún la fugitiva de la música. Yo sabía el lugar del tiempo y el tiempo del lugar en el amor que yo me abría. Y ritmaba los viejos gestos del amante heredera de la visión de un jardín prohibido. La que soñó, la que fue soñada. Paisajes prodigiosos para la infancia más fiel. A falta de eso, que no es mucho, la voz que injuria tiene razón. La tenebrosa luminosidad de los sueños ahogados. Agua dolorosa. El sueño demasiado tarde. Los caballos blancos demasiado tarde. El haberme ido con una melodía demasiado tarde. La melodía pulsaba mi corazón y yo lloré la pérdida de mi único bien. Alguien me vio llorando en el sueño y yo expliqué, dentro de lo posible, mediante palabras simples dentro de lo posible, palabras buenas y seguras dentro de lo posible. Me adueñé de mi persona, la arranqué del hermoso delirio, la anonadé a fin de serenar el terror que alguien tenía a que me muriera en su casa. Y yo, ¿a cuántos he salvado yo? El haberme prosternado ante el sufrimiento de los demás, el haberme acallado en honor de los demás. Retrocedí a mi roja violencia elemental, el sexo a flor de corazón, la vía del éxtasis entre las piernas. Mi violencia, de vientos rojos y de vientos negros, las verdaderas fiestas tienen lugar en el cuerpo y en los sueños. No sé. No sé, sí. No sé. ¿Sabe a mí? Me perdió. Primero creí que estaba hablando como del amor romántico y ya después Y luego parecía como de su infancia otra vez Sí. y de todas las cosas que le como afectaron. todo mezclado. Ujú. A mí en esa parte cuando empezaba a hablar como de demasiado tarde, siento también, pues como vimos, era como que tenía problemas desde muy chiquita y empezó a tomar terapia pues ya grande, como a los 23, 24, entonces para ella era como pues ya está todo hecho, ¿no? Eso es como, Ya no se puede arreglar. ajá, algo así. Yo lo siento como esa desesperanza. Entonces somos como, pues haces lo que tienes que hacer, que es ir al psiquiatra y ir a terapia. ¿Te atiendes? Ajá. También es esta parte del psicoanálisis, es pura estar regresando y no llegas a un fin, ¿no? No es como ya te curé, sino es como entonces tenía la terapia, un psicoanalista y el psiquiatra, y escribían sus diarios y la poesía era como esta otra manera Sublimación, ajá. pero es todo el tiempo estar rescarbando donde, o sea, Y no llegaba y al final llegaba como al absurdo de ¿y ahora qué? Y ahora ya sé por qué, y ahora tengo a lo mejor motivos y a lo mejor al final, pero ya son muchos años en los que ya... Muy Tauro, ¿no? De todas formas no cambia nada. Ajá, sí, ¿y ahora qué? O sea, lo hecho está. Que es algo muy cierto, ¿no? O sea, es como... Padres no olviden que sus hijos son niños nada más una vez y ya cagándola ahí, ya la cagaron en todo. Sí. O casi todo. Bien dicen. Que hay otro que está un poquito más largo que se llama Piedra Fundamental, pero
Creo que también había elegido así. Pero no sé qué elegí. Puse como un signo, pero no sé si inicio o termina. Hay que brincarnos, No está se muy sabe. raro. Sí, no, de por sí estamos bien confundidas y ahora sin saber. Estamos ya tristes, ya. Sí. Mira, la palabra del deseo, ¿lo quieres leer? Ujú. Ya casi acabamos. La palabra del deseo. Esta espectral textura de la oscuridad, esta melodía en los huesos, este soplo de silencio diversos, este ir abajo por abajo, esta galería oscura, oscura, este hundirse sin hundirse. ¿Qué estoy diciendo? Está oscuro y quiero entrar. No sé qué más decir. Yo no quiero decir, yo quiero entrar. El dolor en los huesos, el lenguaje roto a paladas, poco a poco reconstruir el diagrama de la irrealidad. Posesiones no tengo, esto es seguro, al fin algo seguro. Luego una melodía, es una melodía plañidera, una luz lila, una inminencia sin destinatario. Veo la melodía, presencia de una luz anaranjada. Sin tu mirada no voy a saber vivir, también esto es seguro. Te suscito, te resucito. Y me dijo que saliera al viento y fuera de casa en casa preguntando si estaba. Paso desnuda con un cirio en la mano. Castillo frío, jardín de las delicias. La soledad no es estar parada en el muelle, a la madrugada, mirando el agua con avidez. La soledad es no poder decirla por no poder circundarla, por no poder darle un rostro, por no poder hacerla sinónimo de un paisaje. La soledad sería esta melodía rota de mis frases. Sí. Sí, pues creo que vuelve a hablar y ya Sí. como que también voy hilando y sí es cierto, ¿no? Como que siempre hablaba del fondo, porque hasta lo último que dejó en el pizarrón era de que quiero llegar al fondo y escarbo y le busco y está oscuro y quiero entrar y como si hubiera una manera de ya no... También habla mucho de la memoria, entonces a lo mejor alguna manera de o cambiar la memoria para ya limpiar todo ese trauma o olvidarlo por completo. Pero pues es algo que realmente no se puede hacer y a lo mejor al final de cuentas o perdió la esperanza o entendió que nunca iba a poder llegar al mero fondo. ¿Qué opinan, público? ¿Tienen algo que agregar? No, sí. Quedan 3. Buscar. No es un verbo, sino un vértigo. No indica acción. No quiere decir ir al encuentro de alguien, sino yacer porque alguien no viene. Chispas, ¿no? ¿Este? A modo de tregua. Si no entiendo, si vuelvo sin entender, habré sabido qué cosa es no entender. Pues sí, o sea, su confusión total, que se sentía súper perdida. O sea, todos aquí ya estamos muy tristes. Debió haber ido a terapia Ajá. conductual. Sí. Ajá. Sí. A ver, este último. Ay, está largo. Ay, bueno. Sí vas a tener que poner un trigger warning. Episodio más depresivo. Sí, estoy seguro que va a ser el episodio más depresivo de todo. Y eso que el de Alfonsina nomás, yo creo porque no tuve tanto tiempo para sacarlo, así a lo mejor también hubiera estado mega depre, pero este sí es un bajón bien duro. Se llama En esta noche, en este mundo. A Marta Isabel Moya, ya dijimos que era su morrita. En esta noche, en este mundo, las palabras del sueño, de la infancia, de la muerte, nunca es eso lo que uno quiere decir. La lengua natal castra. La lengua es un órgano de conocimiento, del fracaso de todo poema, castrado por su propia lengua, que es el órgano de la recreación, del reconocimiento, pero no el de la resurrección, de algo a modo de negación, de mi horizonte, de Maldoror con su perro, y nada es promesa entre lo decible que equivale a mentir. Todo lo que se puede decir es mentira. El resto es silencio, solo que el silencio no existe. No, las palabras no hacen el amor, hacen la ausencia. Si digo agua, beberé. Si digo pan, comeré. En esta noche, en este mundo, extraordinario silencio el de esta noche,
Lo que pasa con el alma es que no se ve. Lo que pasa con la mente es que no se ve. Lo que pasa con el espíritu es que no se ve. ¿De dónde viene esta conspiración de invisibilidades? Ninguna palabra es visible. Sombras, recintos viscosos donde se oculta la piedra de la locura. Corredores negros, los he recorrido todos. Oh, quédate un poco más entre nosotros. Mi persona está herida, mi primera persona del singular. Escribo como quien con un cuchillo alzado en la oscuridad. Escribo como estoy diciendo, la sinceridad absoluta continuaría siendo lo imposible. Quédate un poco más entre nosotros. Los deterioros de las palabras deshabitando el palacio del lenguaje, el conocimiento entre las piernas. ¿Qué hiciste del don del sexo? Oh, mis muertos, me los comí, me atraganté, no puedo más de no poder más. Palabras embosadas, todo se desliza hacia la negra licuefacción. Y el perro de Maldoror, en esta noche, en este mundo donde todo es posible, salvo el poema. Hablo sabiendo que no se trata de eso, siempre no se trata de eso. Oh, ayúdame a escribir el poema más prescindible, el que no sirva ni para ser inservible. Ayúdame a escribir palabras en esta noche, en este mundo. Y esta fue Alejandra Pizarnik. Wow. También tenía como esa lucha con el lenguaje que puede ser desde la tartamudez, ¿no? O sea, como por más que quería sacar algo, no había palabras para decirlo, y no sentía que no tenía mente para unirlas, no podía. Sí, o sea, se nota su frustración, ¿no? Y cómo no podía transmitir sus ideas por ningún medio. Ajá. Uh-huh. Ni sus sentires, ni nada, y a pesar como decir también ahí, ¿no? De que pues si digo comida, comeré, es lo mismo que decíamos. Aunque pudiera decirlo, no. ¿Qué haría, Ajá. no? Sí, se nota mucha frustración en todos sus textos. Sí, muy bien, pero bueno. Esta fue Alejandra Pizarnik. ¿Cómo te sentiste, Nancy? Yo sé que triste. Pues sí, creo que todos aquí ya estamos bastante tristes. Digo, me gustaron sus escritos, especialmente los que leímos durante la charla. Creo que, no sé, denotan esos sentimientos que todos tenemos alguna vez, especialmente como lo que mencionabas de los estándares de belleza y así, como, pues como humanos siempre hemos vivido las mismas experiencias, a pesar de que nos separan, pues, años, siglos. Es parte de existir, ¿no? Uh-huh. Y no es como que ya se haya acabado la pelea. No. Entonces vamos a tener que estarnos defendiendo y reafirmando, o sea, a nuestro bienestar todo el tiempo. Sí. Y así. Muy bueno, amigos, pues muchas gracias por acompañarnos. Ya nos faltan nada más 2 episodios más. Uh-huh. Lo siento si los deprimimos. Sí, disculpen, pero pues no podíamos dejar a Alejandra Pizarnik, ¿verdad? Porque sí, de verdad, sí es un mito. Mítica Alejandra Pizarnik. Y pues nos vemos después. Gracias a todos. Bye. Tristeza.